para hacer la oración personal durante este rato que nos ha dicho Ramón. Como toda celebración empezamos invocando a la Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de Jueves Santo está lleno de vivencias. La Eucaristía, el servicio, los ministerios en la comunidad, el amor, la víspera de la muerte de Jesús, etc. Recordamos en nuestra reflexión un aspecto fundamental de la comunidad cristiana, la Eucaristía. La Iglesia nace en torno a la mesa del Señor. Lo que llamamos la última cena del Señor es comida salvífica y está abierta a todos los seres humanos. Jesús celebró numerosas comidas con sus discípulos. Sus palabras también hacen referencia a la importancia de las comidas, a los banquetes. Incluso en alguna ocasión le acusan de comedor, comilón y borracho. Las comidas son salvíficas porque son un encuentro con Cristo. Incluso en nuestra cultura, las cosas importantes se celebran con una comida. La Eucaristía es salvación. A partir de aquella cena, estamos invitados a gozar de la libertad de la Pascua del Señor. No somos esclavos de nada ni de nadie. No podríamos estar aquí en la Eucaristía. La Eucaristía es liberación, como lo fue la Pascua para el pueblo judío. Allí Dios los libró de la esclavitud de los egipcios. Hoy nos libera de muchas otras esclavitudes y ataduras. Venir a la Eucaristía es comprometernos a sentirnos esclavos y después salir liberados, sentirnos libres. La Eucaristía es la comida del Señor y está abierta a todos. A los judíos les extrañó que Jesús se sentase con todos, era un escándalo. Le acusaron de esto, ¿verdad? No era algo habitual el comer con pecadores ni con recaudadores de impuestos, eso era una cosa fuera de lo normal. Los puros no tenían que mezclarse con los impuros, según ellos. Tampoco es habitual hoy día estar en la misma mesa con los pobres y despreciados de nuestro mundo actual, no es lo normal. Pero en la mesa de Jesús tienen un lugar especial los pecadores y los publicanos. Los pobres no se sientan en la mesa de los ricos, ni en la mesa de los grandes de este mundo. Ahí no caben. No está bien visto. Es más, cuando llega alguna personalidad a la capital de una nación, hace limpieza de los pobres de las calles, los llevan a los albergues, a otros sitios, para no dar mala imagen. Los pobres dan mala imagen. Tienen que comer sus migajas. La mesa de Jesús está preparada para todos. La Eucaristía es el lugar de encuentro con el resucitado. Los discípulos de Emaús descubrieron al Señor al partir el pan. O los discípulos pecadores y los pescadores, cuando compartieron con él los peces en la orilla del lago, era una reunión especial. No se lo creían. Somos nosotros, después de 20 siglos, y venimos a la Eucaristía y no acabamos de entenderlo. Cristo está de un modo diferente y nuevo en la comunidad cristiana tras la resurrección. Jesús está aquí esta tarde, lo mismo que estuvo en la última cena, el mismo. Es un memorial, no es un recuerdo en la memoria, no. Jesús se hace presente en cada Eucaristía. La presencia de Cristo resucitado es tan actual y tan real como la última cena.
Es necesario que hoy, Jueves Santo, al comenzar la Cena del Señor, tengamos presente la Eucaristía del resucitado. Puede parecer un adelantar acontecimientos, ¿verdad? Pero así es este día. Lo podremos vivir con intensidad plena. Nuestro presente es hacer vivencia real del pasado y vivirlo con la esperanza que nos da un futuro cierto. La fe en Cristo resucitado, la fe en la vida y la esperanza se producen al partir el pan. No tenemos ojos suficientes ni neuronas suficientes para entender que en esto, que recuerda al sacerdote las palabras de Jesús, esto, no esto es mi cuerpo, o sea, toda la creación es el cuerpo de Cristo, decía Pilar Chardin. Es el Cristo resucitado. La fe en la vida y la esperanza se producen en cada momento de la Eucaristía. El símbolo central es la fracción del pan, la consagración del pan y del vino. Es un modo nuevo de encontrarse con el Señor en la fe y en la solidaridad de partir y compartir el pan. Al principio a los cristianos se les decía los que se juntan en la fracción del pan. A la Eucaristía al principio se llamaba fracción del pan. Compartían el pan que traían la gente y después el pan de la Eucaristía. Pues eso era la fracción del pan. El pan que se parte de Jesús y se reparte. Y esa es la realidad nuestra. Tenemos que partirnos como el pan y repartirnos en la gente. Tiempo, posibilidades, capacidades, partirlas y compartirlas. Eso es el signo de la Eucaristía en cada uno. ¿Qué hemos hecho de la Eucaristía, amigos? ¿Es misa de precepto hoy? ¿Vale la misa hoy para mañana? No. La de mañana tampoco. Eso lo hemos hecho muy mal. Muy mal. Hemos ido a cumplir en la Eucaristía. Qué disparate. La Eucaristía es para mayores, para muy mayores, muy maduros y muy creyentes. Hemos puesto Eucaristías para todo, ¿verdad? Para todas las inauguraciones. Como un macetero más, ¿no? El encuentro con Cristo se produce en el amar con todas nuestras fuerzas al Señor, en el pobre, en el enfermo, en el migrante, en el privado de libertad. Fijaros, Jesús podía haber dicho, tenéis que amarme a mí como yo os he amado. No dice eso. En esto conocerán que sois de los míos, si os amáis como hermanos. Si no compartimos el pan, no hay Eucaristía. Aunque haya un rito, no hay Eucaristía. La relación y el vínculo entre Eucaristía y servicio es total. Es total. Y asistimos así a otro de los elementos constitutivos de la comunidad cristiana, el servicio. Jesús lava los pies a sus discípulos. Su gesto no es propio de los maestros. Para eso estaban los esclavos. Y los anfitriones de la casa tenían sus esclavos. Era un trabajo de esclavos, lavar los pies antes de comer a los invitados. Pues la gente iba descalza. Podemos decir que el poder, los poderosos de este mundo, no tienen nada que ver con el servicio. Recordemos que antes la palabra servicio, en las casas, había una puerta para el servicio, ¿no? Se llama la puerta del servicio. Yo la primera casa parroquial que tuve tenía 2 puertas y la tapié enseguida. La puerta entraba a la cocina, la puerta del servicio. Hay una ruptura de intereses y una mala imagen. Parece que se rompe
el orden establecido. Jesús rompe todos los órdenes establecidos. Por eso Él trae otro orden nuevo, que es el orden del amor y el servicio. Y el perdón es lo mismo. Entonces, ¿qué significan estas palabras de Jesús? Si no te lavo los pies, ¿no tienes nada que ver conmigo? Si no tenemos una actitud de servicio, no somos la Iglesia de Jesús. Aunque nos pongamos muchas medallas, no somos la Iglesia de Jesús. Podremos participar en muchas celebraciones, pero no somos la Iglesia del Señor. Para celebrar la Eucaristía hay que vivir una actitud de servicio, servir a la comunidad, servir especialmente al hermano más débil, servir a los más necesitados de nuestra sociedad, servir a quienes viven en otros lugares del planeta y sus condiciones de vida son inhumanas. Cuando leí el libro que me regaló Ramón sobre la Lagundio, y vi hasta dónde había llegado las hermandades, ¿no? A medio continente americano. Y dije, madre mía, si esto es así, es que no sé cómo le prendieron el fuego al mundo. Que con tantos militantes para prender el fuego a la tierra. ¿Y qué haga? Arda de amor, no con la de Cristo. Arda de amor. Y si no arde es que no celebramos bien la Eucaristía. Nos invita a la mesa universal Jesús. Es un banquete salvífico para todos, solidario y de servicio. Ser servidores no nos degrada. Hay gente que le da corte servir. Esto que habla el ayuntamiento, la iglesia, la comunidad, el Estado, ¿verdad? Ser servidores no nos degrada. Al revés, nos humaniza. Y para nota, nos cristianiza. Servir. Más que mandar, servir. En este Jueves Santo recordamos y hacemos presente y nos satisface recibir la invitación que nos hace Jesús a cada uno de nosotros. Nos invita a la mesa universal. Hacer vivo el recuerdo es tomar muy en serio las palabras de Jesús que oímos en nuestra celebración vespertina. Os he dado ejemplo, haced vosotros lo mismo. Este es el compromiso de la Eucaristía. Por eso hay reunión cristiana. No puede haberla, cuyo centro no sea la Eucaristía. No hay. No hay grupo apostólico cuyo centro no sea la Eucaristía. Al meditar el significado de la última cena del Señor, reconocemos que la experiencia de quienes participaron en ella debió ser muy impresionante. Debió ser muy impresionante. Quizá no se esperaban aquella intensidad, ¿no? No se lo podían esperar. No estaban en el orden. Quizá pensaban que iba a ser una cena más entre amigos, pero nada más. Una cena de despedida, anunciándoles la muerte. Es una locura, es la locura de Dios, claro. Pero lo cierto es que fraguó en sus corazones y en la vida del grupo como algo muy especial. Nosotros también estamos llamados a vivir esta tarde la cena del Señor con idéntica intensidad. Y aunque se pasen 100 siglos, siempre tiene que ser la misma intensidad. Es Cristo. El que consagra es Cristo. El que nos da la paz es Cristo. El que preside la Eucaristía es Cristo. Con todos los sacramentos, a través de la mediación del sacerdote. La primera comunidad y las comunidades primitivas cumplieron el testamento de Jesús. Haced esto en recuerdo mío, ¿veis? Y sin notario. No hubo falta de notarios, nada. De corazón a corazón.
y ya para siempre. Y aquí estamos nosotros. Se nos ha transmitido de padres a hijos toda la Iglesia entera para llegar a este día tan bonito. El día del Jueves Santo, que es confundo para mucha gente cristiana católica, día de vacaciones, la Semana Santa, 3 días para vivir el misterio, para orar el misterio. Es un lujo eso, ¿no? Llegar al día que estos días no serán fiesta. Y cuando es fiesta, perdemos la identidad de la fiesta. Os decía el otro día que cuando fui yo la primera vez a Tierra Santa con el padre Salas y nos hospedamos en Belén, en el hotel de Belén, iba por la mañana los niños al colegio y yo le pregunté, que me levanto muy pronto cuando voy de excursión, me gusta ver la ciudad y pasear. Y el padre Salas también. Se me cae, ¿os acordáis, niños? Y de esto repiten la historia de Israel. Todos los niños se saben la historia de la liberación de Egipto. Y le dije yo al padre Salas, con cierta ironía, yo justito como los nuestros, nadie se sabe la pasión de Jesús. Nadie. Eso es muy largo. Ahí tenemos que llegar, amigos. Os decía antes de ayer, estos días hay que tener en casa un crucifijo para verlo bien y leer la pasión en San Juan, la leeremos mañana, y en los 3 sinópticos. Claro. Hay que leerla muchas veces. No hay ninguna historia más apasionante que la de Jesús de Nazaret. No hay ninguna historia en el mundo. Ninguna historia. Haced esto en recuerdo mío. Eso es una obligación, es un testamento. Son palabras de Jesús. Aquellas comunidades lo recordaron y lo repitieron. Y ese gesto les dio mucha fuerza. Les hizo comunidad. ¿Cuánto nos falta, amigos, para ser comunidad? ¿Cuánto nos falta? Y toda la Iglesia para ser comunidad. A lo más que llegamos es a ser colectivo, pero comunidad es una utopía. Les hizo vivir aquel recuerdo no solo como historia pasada, sino que experimentaron que cada vez que la hacían, Jesús estaba presente. Jesús está presente. Ya aquí que nos ha convocado. Si se juntan 2 en mi nombre, hay un medio estoy yo. O sea, Jesús ya está aquí. Pero es que cuando se celebra la Eucaristía, es la presencia vital de Jesús. Ya el recuerdo no era un mero tener memoria, no, buena memoria, no, sino la de experimentar una vivencia siempre presente. Por eso somos unos privilegiados en la sociedad, privilegiados. Los que podemos celebrar estos días, el Triduo Pascual, los que hemos descubierto la Eucaristía, somos unos privilegiados. Privilegiados. A las primeras comunidades no se les escapó el dato de que esta cena se celebró la noche en que iba a ser entregado. Vaya qué ocurrencia de Jesús. Fue así la última cena o la primera cena pascual, es lo mismo. En aquella cena Jesús celebró todo lo que había estado viviendo y todo lo que había enseñado. Por eso Jesús tenía ganas de celebrar esa cena. Y ya no la celebrará más hasta el final de la historia, cuando todos en el cielo se abra como una granada presidida esa Eucaristía por el Señor. Es una cena para comunicarse Jesús a corazón abierto. Esto es la Eucaristía. Por eso, cuando en las confesiones a veces hemos escuchado esto, pues eso, me arrepiento de que hubiese ido a la misa o que no he ido, pero si no has podido ir, bastante lo sentirás tú, ¿no? Hay que sentir, perdernos la Eucaristía, claro, sentirlo, como la mejor cita con tu amigo. Nosotros al recordar, la debemos hacer la primera Eucaristía, siempre, porque necesitamos vivir con alegría y deseo lo que Jesús hizo en nuestro. Eso es la Eucaristía. Lo que Jesús hizo en nuestro. Y eso lo necesitamos todos los días. Y no digamos la oración.
La Eucaristía algo, pero ¿y la oración? ¿Que es el paso previo para descubrir la Eucaristía? Claro, porque la oración personal, a solas con el amado, va uno a entender un poco, qué es la Eucaristía. Si repasamos todo lo que hizo Jesús en aquella cena, vemos que necesitamos pararnos para comprender todo, pararnos. Eso lo vamos a hacer ahora, pararnos. Nosotros, como los primeros discípulos, nos quedamos sorprendidos. En aquella cena, Jesús habló mucho del Padre. Él mismo se definió como camino, verdad y vida. Lavó los pies a sus discípulos en un gesto sorprendente de humildad y de servicio. Entregó un testamento de amor. Amaos como yo os he amado. Amaos. No a mí, no. Amaos como yo os he amado. Él mismo se entregó un cuerpo y sangre, anunciando el sacrificio de la cruz y celebrando con los discípulos la primera Eucaristía. Fundó el sacerdocio cristiano encomendándonos: haced esto en recuerdo mío, es decir, entregaros hasta el sacrificio como yo. Eso es el sacerdote. Sacerdote del ministerio sacerdotal y sacerdocio del pueblo de Dios. El sacramento más importante es el bautismo. El bautismo es el sacramento más importante. Bautizarse, consagrar nuestra vida al servicio de Dios y de los hermanos. Insistió Jesús en un valor que es también actitud fundamental. Si alguien quiere destacar, que lo demuestre sirviendo, no por cargos, no por escalafón, no por el carrerismo de los curas, el carrerismo, ahora yo también, por puestos, ascender. Y aunque comentó que le llegaba el momento de ir al Padre, también anunció que no nos íbamos a quedar solos, porque nos enviaría el Espíritu. Esta mañana escuchando una grabación, que quiera que la pide, yo se la pedí, mandaré por correo electrónico, 1h15, de un sacerdote de Madrid, Antonio García Rubio, han entrevistado para explicar qué es el jueves, el viernes y el sábado. Lo mejor que yo he vivido en mi vida. El que quiera, yo os lo mandaré. En la última cena Jesús se desbordó rompiendo todos los límites. Sus expresiones de amistad, de ternura y oración fueron conmovedoras. Se comunicó con palabras y con gestos entrañables. No se puede pedir más. Realmente en Cristo Jesús encontramos a Dios amándonos. ¿Qué es la creación? Dios amándonos, Dios derramándose. Eso es la creación. Y ese es Jesús. Es la creación sintetizada en Él. Dios amándonos. Por eso en Cristo se juntan la divinidad y la humanidad. Esa es la persona de Cristo. La cena del Señor es para nosotros una lección. Parece que todavía no hemos entendido del todo su mensaje. El mandato del amor puede cambiar el mundo. Hay que llevarlo a la práctica. Jesús nos pide que nos amemos. Parece que no hacen falta otras leyes y otras prácticas. Se hace con los encuentros, con el conocimiento del otro, dialogando y descubriendo las bondades del diferente. También con el perdón y la comprensión. Con dar ese tiempo para crear amistad. Es una lección que todavía no la hemos puesto en práctica con la suficiente fuerza como para mejorar el mundo. Y finalmente, la última cena es un testimonio de Jesús. Aquel acontecimiento memorable. Su persona se presenta, como siempre, con la autenticidad de quien sabe, ama y hace. Es un testimonio de toda una vida dedicada a escuchar al Padre para conocer, o sea, para saber, para ver su voluntad. Es testimonio porque lo que hace en la última cena lo ha hecho mientras iba de camino. Se acercaba a los pobres, a los enfermos y excluidos, dedicaba tiempo a ellos, les curaba.
les animaba, les ayudaba. Es testimonio porque se pone a servir como si fuese el siervo de todos. Los papas, hasta el Concilio Vaticano II, firmaban fulanito de tal, Juan Pablo II, Pablo VI, y bajo ponía en latín, servus servorum Dei. Bueno, es una cosa. Siervo de los siervos de Dios. Eso es el Papa. Ese es el título mayor. Ser siervo de los siervos de Dios. Amigos, saber, amar y hacer son actitudes que configuran nuestras vidas cristianas. Y si esto no hay, perdemos el tiempo. ¿Tenéis una hoja? Una hoja para que hagamos separado de oración y ya no tiramos como si nos gustamos. Esta aplica una síntesis de lo que yo os he dicho. ¿Vale?